Hoy vamos a continuar con la historia del Paseo Colón y presentamos esta nueva investigación sobre las casas Sanguinetti y Raceto, que vienen a ser las casas que están ubicadas en la segunda cuadra de Paseo Colón, Avenida 9 de Diciembre, hacia el lado derecho, yendo hacia la Plaza Bolognesi. Esta cuadra es una cuadra que no llama mucho la atención, pero tiene algunas características que vamos a ver en esta presentación. En especial que esta es una cuadra que es la que ha sido más intervenida. El resto de las casas y residencias en Paseo Colón se conservan hasta el día de hoy. No han sido demolidas, han sido quizás modificadas o han tenido algunos cambios interiores, pero la cuadra que vamos a ver se ha cambiado bastante. Y para eso debemos recordar que el Paseo Colón, una parte se construyó justamente en la parte de lo que era el antiguo Fundo de San Martín. Ya hemos hablado del Fundo de San Martín en otras ocasiones, solamente refrescando esta vista que está aquí. Este es el plano catastral de Lima y estos eran los límites norte del Fundo San Martín. Y en la parte de arriba está la sección que vamos a ver esta noche. Son 5 casas que fueron 5 chalets construidos durante el siglo XX en el extremo del Fundo San Martín. El Fundo San Martín ya no existe como propiedad rural, como una huerta o un espacio agrícola, pero en el plano catastral todavía existen los linderos, ¿no? Eso es lo interesante, porque esto está en los linderos de lo que es el sistema catastral y de las partidas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Se encuentra de esta manera esta parte del Fundo San Martín. Recordamos también que el nombre del Fundo San Martín surge justamente de haber sido una de las propiedades del antiguo Colegio Real de San Martín, un colegio fundado por los jesuitas en 1582 y que era una huerta bastante extensa que cuando se hace el Paseo Colón, cuando se hace el llamado corte de exposición, queda un sector aquí, esta parte de aquí queda, que es comprada por Sanguinetti, este pedacito. Y todo esto es lo que se quita para hacer el corte de exposición, que sigue hasta la cuadra 1, que es el Palacio de la Exposición y el Parque Neptuno. Esta foto aérea se ve cuando se está construyendo justamente la estación del metro de Lima, que va a pasar justamente por debajo del Paseo Colón. Entonces, en el siglo XVIII esta propiedad perteneció a la familia Cavero, Fernando Cavero y Céspedes, arcediano de la Catedral de Lima, que no tuvo descendencia y a su muerte fue administrado por su hermano Gregorio Cavero. Luego de eso, en 1773, pasa a uno de sus hijos, Juan Cavero Vázquez de Acuña, y luego se casa él con la señora Andrea Bocarando y Astete, mujer legítima y heredera de Juan Cavero, que la tuvo hasta su muerte en 1842. De ahí la chacra pasa como propiedad de Antonio Joaquín Ramos, nacido en Santiago de Chile y casado con la limeña Francisca Larrea. Ya habíamos contado esta historia en la primera conferencia que hicimos sobre el Paseo Colón, que ellos al final queda en manos de la familia González Prada, a través de la señora Josefina Ramos, que es la hija justamente de Antonio Joaquín Ramos, que era chileno. Él se casa y tiene una hija que hereda todas estas propiedades. Ella era dueña también de fundos y haciendas en Cañete, muy importantes. Tuvo muchos problemas por estos terrenos, pero ella al final vende esto al señor Sanguinetti. Entonces este es nuestro espacio que estamos viendo actualmente, el Fundo San Martín. Ya hemos hablado de la cuadra 2, de la cuadra 2, la casa Molina, la casa Cuneo Harrison, la casa Bosa, la casa Villarán. Ya hemos hablado también de la cuadra 3,
la casa Salivosas, todo lo que es la casa de la Quinta Araña, y ahora nos estamos pasando a la siguiente cuadra. Nuestro objetivo es, ya de aquí a un tiempo, vamos a hablar de las 2 cuadras que nos faltan, que vendría a ser la que está la cuadra 3 y la cuadra 4, que son quizás las cuadras más interesantes y menos estudiadas de Paseo Colón. Pero ahora vamos a hablar de la cuadra que a nadie le llama la atención, pero que tiene una gran historia. Justamente, Luis Sanguinetti es nuestro personaje. Luis Sanguinetti, italiano. Luis Sanguinetti era italiano, nació en Chiavari, en Italia, en el año 1852 y fue a morir allá en 1926. O sea, él vivió en el Perú, pero fue a morir a su tierra. Y fue uno de los hombres de la colonia italiana más importantes y más poderosos, se podría decir, de la época, porque él fue no solamente un inversionista, sino que tenía muchas propiedades, muchas acciones. Hablemos un poco más de él porque es importante Sanguinetti, no solamente para esta propiedad, sino también para las empresas que tuvo. Él fue un gran empresario y estuvo casado con la dama inglesa Juana Michelle Watson, pero no tuvo descendientes en este matrimonio. Entonces ahí ya comenzó el problema que esta propiedad, y creo que los que han estado en las charlas anteriores les repetí, ¿no? ¿Cuál es el problema del Paseo Colón? Que se construyeron grandes residencias, pero los que vivieron ahí no llegaron a vivir mucho tiempo ahí, ¿no? Ya habíamos puesto varios casos de muchos vecinos del Paseo Colón que construyeron grandes palacetes, grandes residencias, pero vivieron muy pocos años ahí. Muchos de ellos fallecieron o fallecieron en el extranjero y no lograron gozar de estas propiedades. Esto pasó también con Sanguinetti, que él va a mandar a construir esto hacia 1919 y lo vende hacia 1924, lo dona a sus familiares, lo vende y en el 26 muere. Entonces, prácticamente había construido este proyecto, pero vivió muy poco ahí. Entonces, aquí el historiador Portocarrero Suárez, cuando habla de los bienes de Sanguinetti, menciona, por ejemplo, que tenía acciones en la Sociedad Agrícola de la Hacienda Infantas, en Caudivilla, que sí les debe sonar, en la Dirección General de Correos y Telégrafos, que todas esas empresas fueron en un inicio de capital privado y después fueron absorbidas por el Estado. En las empresas eléctricas también, recordemos eso, la Compañía Manufacturera de Vidrios, el Banco Central de Reserva, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Uchupata, las Compañías Unidas de Seguros, que seguro también han escuchado, la Compañía Peruana de Teléfonos, la que se fundó aquí en la calle Jesús Nazareno, la Compañía Cervecera del Perú y el Banco Italiano, que también estuvo en el directorio. Entonces Sanguinetti tenía acciones, inversiones en todos estos sectores. Y él tenía su principal empresa, que era la maderera Sanguinetti y Dazo, famosa maderera Sanguinetti, fundada en el año 1900, que tenía también una sucursal en Monserrate, en la calle de lo que es actualmente la prolongación de Conde Superunda, ahí quedaba el otro local de Sanguinetti. Y Sanguinetti tenía un depósito de madera junto al señor Dazo, que prácticamente cubrían todo lo que eran las existencias de madera para la construcción aquí en Lima. Esto se encontraba, como ustedes deben conocer, estaba en la esquina de lo que es la actual Plaza Grau. Era un local muy grande, actualmente ocuparía lo que es la llamada Carpa Grau, era toda la zona de la maderera Sanguinetti. Sanguinetti también hacía muchos contratos para la construcción de las casas, porque como todo era madera y materiales de ese tipo, ellos proveían este mercado. Esta es entonces una de las fotos donde se ve la maderera Sanguinetti y Dazo. Luego va a aparecer otra maderera famosa, la Churriza Mauro, que estaba en lo que es ahora la Plaza Unión.
El negocio de la madera fue promovido justamente por las construcciones que hubo en Lima, sobre todo. Entonces, Sanguinetti también era un miembro importante de la comunidad italiana porque era comendador, era un personaje muy distinguido de la comunidad italiana. Y no solamente tenía esta empresa, sino que tenía propiedades en Ancón, en Chorrillos, en Lima, y bueno, finalmente toda esta gran fortuna que ustedes les acabo de comentar, estas inversiones, él regresa a su país, regresa a Italia y ahí fallece en 1926. Aquí vemos a los dos socios de las empresas Sanguinetti y Dazo, una de las empresas que funda y quizás su empresa más importante, ¿no? Porque lo demás eran acciones que tenía en las empresas. De esto podemos hablar otro día porque muchas de las familias no es que hayan sido fundadoras de las empresas, sino que compraban acciones y se metieron mucho al negocio de la banca. Muchas familias de Lima que construyeron estas grandes casas tenían acciones en el negocio de la banca y el seguro. Por eso que Lima se llenó de compañías de seguro y bancos hacia inicios del siglo XX. Y estamos ahora sí en este plano de 1924, donde vemos el Parque Neptuno, el Parque de Exposición, la Avenida Colón, Paseo Colón, y aquí están las 5 casas de Sanguinetti, los 5 chalets. Le voy a llamar chalet, casa, o no le voy a dar otro nombre porque ese es el nombre que aparece en los documentos y también en los recortes de prensa y en las publicidades se le menciona como chalet. Algunos usaron el término de rancho, pero el término de rancho era muy genérico, se utilizaba también para los ranchos que habían en los balnearios, entonces es relativo usar este término. Fíjense el entorno de la manzana que estamos analizando esta vez. No llama mucho la atención porque al frente de ellos estaban las casas más lujosas de Paseo Colón, ¿no? La Casa Molina, la Casa Bosa, la Casa Villarán. Entonces estos eran unas casas solamente de 2 pisos, que eran las 4 de estas casas eran iguales, solamente la de medio era diferente. Y detrás de esta casa también se había hecho había toda una sucesión de dueños que después se van a ir uniendo estos terrenos. Pero lo que nos interesa es esto. Ya esta es la parte del Paseo Colón, aquí estaba ubicado frente al obelisco de 9 de diciembre, que después es cambiado por el obelisco, por el monumento de Colón, que es trasladado ahí. Entonces ya nos ubicamos bien, estamos en el centro del Paseo Colón. Estas son las 5 unidades que tenemos de las casas. Esto vendría a ser Girón Washington, Paseo Colón y la Avenida Wilson. 5 propiedades iguales, pero que tienen una característica que las va a distinguir de otras casas en Lima y ahora les voy a explicar un poco por qué. Así es como funciona y se menciona, ¿no? las medidas. Originalmente las 5 chalets tenían la misma medida, pero ¿por qué varían las medidas después? Por una cuestión que hay entre los dueños, que comienzan a negociar lo que es el acceso a los pasadizos. Y tenemos esta foto antigua de Paseo Colón, donde podemos ver los chaletes Sanguinetti, que ahora ya no queda prácticamente nada, pero queda una de las casas, y aquí está justamente el monumento de Colón y de la Plaza Bolognesi, un poco para ubicarnos. Fíjense que también que la casa de la esquina tiene vista hacia la Avenida Wilson. Ahora vamos a lo interesante. Bueno, aquí hemos ayudado con la inteligencia artificial que está tan de moda, que lo veo mucho que lo están usando, así que tenemos que actualizar esto. Pero siempre con el ojo crítico de que no nos estén metiendo cosas. Por ejemplo, a esta pareja de acá la han metido la inteligencia, ¿no? Pero todo lo demás está correcto, hay que hacer un buen cotejo nomás. Ha sido un poco para ver mejor esta situación de los ranchos. Y acá están los 5 ranchos. Todos pertenecen a Sanguinetti hasta el año 24 y comienzan a venderse a distintos dueños. Y vamos a ver qué le pasó a cada uno de ellos. Esta es una postal también que ya está coloreada y se ve los 5 ranchos. Este vendría a ser
el jirón Washington y por acá estaría Wilson. Acá estarían las 80 bancas que tuvo Paseo Colón, ¿no? Increíble. Y acá está la parte central que vendría a ser la casa de Sanguinetti, que figura como dirección de Sanguinetti en Lima. Y esta es otra imagen también del año 24 que aparece en el libro de las colonias extranjeras de Centurión Herrera, aparece esta imagen. Y pueden ustedes darse cuenta que son 5 bloques, pero tienen sus áreas comunes de pasajes. ¿Ya? Están separadas completamente independientes, igual hacia el lado de Wilson. Ahora que ya tenemos una idea de cómo lucía todo este proyecto habitacional, porque este proyecto habitacional fue hecho justamente como casas de renta, pero finalmente como Sanguinetti deja el Perú, lo vende y lo dona a otras personas. Comenzamos por la primera, que está en la esquina de Wilson con Paseo Colón, que hacia el año de 1949 se inicia la construcción de este edificio, que es el edificio Pando. Es una construcción que se hace ya con este objetivo de, no es para oficinas, sino como departamentos, y hasta el día de hoy sirve como departamentos, como viviendas, y por ahí que tiene una oficina, ¿no?, de algunas empresas o de algunas asociaciones. Y el primer piso también es bastante sencillo. Arriba vemos, por ejemplo, lo que dice la compañía de seguros El Pacífico. Entonces, aquí sí, en el siglo XX, digamos que se tuvo que tumbar todo este terreno y se construyó el edificio. Entonces no queda nada de rancho. Sin embargo, una de las construcciones del costado sí se mantuvo con su pasaje. Y para el lado de aquí sí perdió el pasaje, porque esta casa de aquí también sufrió algunas modificaciones después. Les voy a explicar esto al final para que lo puedan entender, porque se fue dividiendo en piezas, digamos, ¿no? Entonces conoceremos qué ocurrió con estos 5 ranchos. El segundo viene a ser lo que es el Chalet Raceto, que habría que decir que es actualmente el local de Acción Popular. Vamos a hablar entonces de Chalet Raceto. Muchos de estos chalets que hemos visto fueron demolidos. Solamente queda de la casa Sanguinetti, de las casas Sanguinetti solamente queda esta, ¿no? Y miren, todas las demás fueron demolidas. Y es la única manzana de Paseo Colón que tiene edificios, uno en cada esquina. Y justamente aquí hablamos de la casa de la familia Raceto. Sanguinetti viaja en 1924, dona el terreno a su esposa, la casa ya, porque ya está construido, y de ahí hay toda una sucesión de dueños, ¿no?, que al final, digamos que uno de los más importantes, aquí podemos mencionar, por ejemplo, a Manuel Aoda de Sánchez, hacia 1925 compra la propiedad y la utiliza como su residencia. Este es otro tema que también tenemos que tener muy en cuenta, que estas casas las compran no para alquilarlas, sino para residencia. Y ellos limitan en esta casa, por ejemplo, con la familia Carpio de Raceto, que también son de la familia Raceto, la familia Checa, la familia de Luis Felipe Sánchez también, y varias otras familias. Pero hacia el año 37 la casa llega a manos del médico que estamos viendo, Óscar Raceto, que adquiere los derechos de la propiedad. Y Óscar Raceto era un personaje de la familia Raceto, no era tan conocido como sus otros hermanos y primos, pero él era un médico conocido porque había trabajado en el tema de la bacteriología. Él había estudiado en San Marcos y había hecho una tesis sobre las aguas de Lima, sobre la contaminación de las aguas. Él había trabajado también en el pabellón de higiene, en el Instituto de Higiene que está en Paseo Colón, junto al doctor Hugo Bifi durante la época de la epidemia que hubo en Lima. Hubo epidemias, como ustedes saben, a inicios del siglo.
Y él trabajó mucho en estos temas. Bueno, Raceto fue dueño de esta casa, más o menos. Raceto nació en 1879, con los datos que hemos conseguido, estudió en San Marcos, fue médico, trabajó en el tema de higiene, y en Nueva York se casó con la señora Emilia Smolka-Secker, que era alemana. Se casaron en Nueva York en 1891. La señora Smolka sí vivió muchos años, quedó viuda, pero vivió muchos años. En esta casa después van a vivir los hijos del señor Raceto. La familia Raceto se diversificó, algunos fueron profesionales, otros se dedicaron a las empresas, hay empresas Raceto como ustedes saben, y de ahí, en esta casa, después que vive la familia Raceto, luego viven los hijos, se conforma una inmobiliaria que se llama la Inmobiliaria Visión Sociedad Anónima del año 54. Ellos compran esta propiedad, pero la empresa se disuelve hacia 1969, y mientras tanto ellos, cuando la empresa Visión tiene la propiedad de esta casa, lo alquilan para hacer, antes de ser el local de Acción Popular, aquí funcionó, por ejemplo, una de las sedes del Club Huancavelica. Ya les he mencionado en las conferencias anteriores que casi todos los clubes provinciales importantes tenían su sede en Paseo Colón, el Club Piura, el Club Chincha, el Club Huancavelica y otros funcionaban en el Paseo Colón entre los años 40 y 50. El último club que funcionó en el Paseo Colón fue el Club Piura, que funcionó más o menos hasta el año 98 en la casa, en los bajos de la casa Xavier Rosas, el Club del Caro, el de Cusco. Entonces todos los clubes estaban en Paseo Colón y eran alquilados justamente por estos dueños. Y entre 1961 y 62 pues funciona ahí el Club Huancavelica y luego se convierte en la Embajada de Bélgica, la Casa de Acción Popular. De ahí es recién que pasa a ser el local central de Acción Popular, la llamada Casa Rosada. Pero si nosotros nos damos cuenta siempre, ya esto, a ver, un momentito, vamos a pasar a esto, ya. Esto es parte de lo que queda de los famosos ranchos Sanguinetti, es la única casa que se salva. Y muchas personas pensaban de que esta casa es una casa que se construyó, es profeso, ¿no?, por una familia, pero es parte de todo un complejo habitacional. Entonces, tiene un gran valor también arquitectónico porque es lo último que queda del proyecto de los ranchos Sanguinetti, del que vamos a hablar al final de la charla hoy día. Vamos a reflexionar un poco de la importancia de esto. Bueno, hacia 1956, ¿no?, cuando ya se funda el partido, 1956, cuando se funda el Partido Acción Popular, por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, pero con apoyo previo de lo que fue el Frente Nacional de Juventudes, donde estuvo Álvaro Orlandini y otros. Justamente en esta época es que ya toman como su casa como local partidario, y es un lugar donde han ocurrido muchos hechos importantes. Por ejemplo, fue atacado 2 veces en los años 80, en el 83 recibió 2 atentados, donde hubo fallecidos. Atentados de Sendero Luminoso atacaron esta casa con ametralladoras. En una de las reuniones donde estuvo Alan García y Luis Alberto Sánchez también hubo uno de los atentados, y meses después hubo un atentado en el cual fallecieron los vigilantes que cuidaban este local. No fue el único caso. Lima, la historia de la violencia terrorista en Lima es muy amplia. Muchos de los locales partidarios del PPC, del APRA, de Acción Popular, de otros, fueron atacados con coches bombas, con estos ataques, incluso intentos de incendio, ¿no? Recordemos siempre que los toques de queda en Lima comienzan justamente cuando ya la violencia llega a la Plaza Mayor, y hay un atentado en Jirón de la Unión y en la esquina de lo que era la tienda de Escala, ¿no?, que se incendia. Y ahí es donde al mes siguiente, a las semanas nomás, ya Alan García decreta el toque de queda, ya de manera ya efectiva. Entonces,
Esta casa tiene mucha historia, de la cual no vamos a hablar porque ya entraríamos al tema del Partido Acción Popular, que hasta el día de hoy sigue dando que hablar mucho su historia doctrinal, sobre todo es un lugar donde siempre hay los encuentros, las manifestaciones, los balconazos, los candidatos también han hecho sus mítines desde ese balcón de la casa de Bacho de Sanguinetti, que era perteneciente a la familia Baseto, que es la que la tuvo mucho más tiempo. Entonces le hemos puesto ese nombre de Chalet Baseto a este único que queda en la casa Sanguinetti. Miren la variación que ha ocurrido. Esta foto es del año 86, más o menos. Ahí está, 996. Y esta foto es de la época que postuló Johnny Descano, que es más o menos anteriores elecciones. Miren la variación que ha ocurrido. Sobre todo que esta casa, después cuando se hace la venta de la casa, los pasadizos que vemos aquí, es decir, los pasajes que dividían las propiedades, en este caso, fueron construidos y se construyeron en 2 locales de arrendamiento. Entonces, esta propiedad consta en los registros de Lima como que tiene 3 puertas, pero en realidad solamente tendría una, que es la puerta principal del local de Acción Popular. Y en la siguiente remodelación del local, ya se ve, miren cómo han construido las ventanas y todo eso. Pero si volvemos a la foto original del local cuando comenzó, tenía ventanas hacia los pasajes, porque eran casas independientes. Entonces, todas estas modificaciones nos hablan un poco de cómo cada dueño fue disponiendo de la propiedad. Este es el Chalet Baseto, le hemos llamado así, que ha tenido unos usos interesantes. Vamos a ver la siguiente propiedad. Ahora ya no se ve así, vamos a esperar que retiren todas esas vallas que han puesto por la construcción del tren subterráneo para poder apreciar nuevamente la casa, porque ahora uno va y solamente va a encontrar un cerco de metal, no va a poder apreciar la casa. Estas fotos las tomamos antes de que colocaran las vallas. Vamos a ver el chalet Sanguinetti. Los 5 chalets no eran iguales, solamente el del medio era distinto por la fachada era diferente. Tenía una puerta con un ingreso hacia adelante, ochavado o medio curvado, y era la casa donde se registra en las guías de domicilio donde vivió el señor Luis Sanguinetti, pero como sabemos Luis Sanguinetti no vivió mucho tiempo en el Perú, a pesar que tenía muchas de sus inversiones aquí. Aquí podemos observar también los 2 pasajes que dividían las propiedades completamente independientes. Esta es una foto de 1924 y bueno, estas son las fotos actuales. Fíjense lo que ha pasado en este caso, ¿no? Miren. Esta propiedad sí se perdió completamente, es decir, la propiedad más bonita que tenía este complejo, que era la propiedad de Sanguinetti, y al final terminó siendo un estacionamiento. Ahora vamos a contarles cómo sucedió esto. Bueno, comenzamos nuevamente con Sanguinetti. Esta casa tuvo, digamos, los mejores ambientes, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, aquí encontramos una descripción del ambiente de la casa Sanguinetti. Por ejemplo, menciona que esta casa tenía un escritorio le llamaban justamente al estudio, ¿no? Donde tenía el dueño de la casa un recibidor. Tenía un salón con un vestíbulo, un living room también. Debajo de la escalera había un oratorio. Y una salita, un gran comedor y un toilet, un baño. Y en el fondo habían unas amplias mámparas que comunicaban con la terraza y jardines. Además tenía un amplio hall al cual se ingresa a 2 grandes dormitorios, 2 pequeños y 2 baños completos, así como un dormitorio antiguo, un oficio, una despensa, una cocina con comedor de servicio, un pequeño patio que se encuentra en el primer piso y ha sido habilitado con 2 baños para los sirvientes.
escaleras para los sirvientes. Recuerden lo que les mencioné, ¿no? Que los sirvientes tienen su propia puerta y escalera de servicio en esta época. Las casas tienen ese sistema. Y tiene también un comedor, una cocina y una repostería y 3 cuartos de servicio más. Toda la obra fue ejecutada por el ingeniero Carlos Granda Vázquez de Velasco. Vázquez de Velasco, coincidentemente, era vecino de esta propiedad y había ayudado también en la construcción, en los planos de este rancho. Hay un detalle que vamos a detallar, mejor dicho, un detalle que nos llama mucho la atención, que en una casa de 1924 todavía se siguen construyendo con oratorios. Si bien se hablaba de chalets modernos de estilo europeo, estilo americano, pero las costumbres en Lima de las familias antiguas, ya sean extranjeras o locales, seguían manteniendo algunos espacios como los oratorios. Las casas antiguas y virreinales tenían oratorios, muchas de las casas lo tenían. Estas casas, a pesar de ser chalets modernos, todavía siguen considerando el oratorio como un espacio importante en la casa, como un ambiente que debe ser siempre centro de la familia, ¿no? Porque es un hogar que es religioso, que es católico. Entonces esto nos habla un poco de el Paseo Colón. Yo siempre les digo que el Paseo Colón se muestra como una gran urbanización moderna, como casas con estilos modernos, pero siguen manteniéndose las costumbres tradicionales de las familias. Y son familias que viajan al extranjero y tienen costumbres europeas, pero el arraigo de las costumbres locales hace que ellos sigan manteniendo este tipo de espacios en las casas. Esta casa entonces fue vendida después a la Compañía de Seguros del Perú y después fue adquirido por, bueno, en un inicio Sanguinetti se lo vende a otras familias, por ejemplo la familia de Natividad Carpio de Raceto, y luego es comprada en el año 41 por la señora Ana María Albizuri Mestanza de Astengo, peruana mayor de edad, casada con Ángel Astengo, que era un agricultor dueño de la hacienda Francia que quedaba en Pisco. Y también él funda una propiedad, una compañía inmobiliaria, la Compañía Inmobiliaria Francia, que después se va a hacer cargo de esta propiedad. En 1950, la vecina del otro costado, que es la señora Goyeneche, de la cual vamos a hablar después, hace un convenio con la señora Albizuri y llegan al acuerdo de que este pasaje van a colocar un muro para dividirlo. Ya no va a ser pasaje común, sino que esto de aquí, sí, esto de acá van a colocar un muro y se va a dividir en dos la propiedad. Va a quedar completamente independiente. Es importante porque se ven que el proyecto ya está comenzando a fragmentarse y que los pasajes que antes unían ahora se convierten en líneas demarcatorias. Y esto se mantiene porque si vemos las fotos modernas, los pasajes hasta el día de hoy existen. Y no solamente eso, algunos pasajes como este, que pertenece ya a la propiedad del edificio Colón, que vamos a ver a continuación, es un pasaje que da hacia un subterráneo, porque cuando se construye el edificio Colón, se construye con un sótano de estacionamiento para automóviles. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esta casa también, que es la casa Sanguinetti, termina como un estacionamiento? Bueno, en el año 50 se hace el convenio entre María Dolores de Goyeneche para levantar este muro y no construir nada en ese espacio. Y en el 53, la familia de la señora Albizuri y Astengo heredan los hijos de esta propiedad y luego es adquirida por esta empresa llamada Sociedad o Compañía Inmobiliaria y Agrícola Francia. Entonces eran dueños de la Hacienda Francia y también eran dueños de la compañía inmobiliaria que administraba estas propiedades. Es importante esto porque no es el único caso que hemos encontrado. En varios propietarios conforman estas compañías inmobiliarias para administrar sus bienes de manera colectiva con toda la familia, pero finalmente terminan quebrando estas compañías y se venden a terceros o se independizan. Hacia 1968, entonces, el inmueble es adquirido por la Compañía Nacional de Seguros del Perú y en el 92 esta compañía se fusiona, se fusiona la compañía RIMAC
la Internacional de Seguros y Seguros se fusiona y todas estas propiedades pasan a formar parte de la compañía de seguro y ahora es parte de esta ampliación de lo que es el estacionamiento de la Clínica Internacional, que seguro ustedes lo han visto. Esta imagen es hacia inicios de los 90, donde se ve todavía que algunos espacios se habían logrado utilizar como locales de arrendamiento, pero el uso principal era como estacionamiento. En la actualidad esta foto ya es de hace unos meses antes de que se comenzara a hacer el proyecto de colocar todo eso del tren la línea 2, ya está completamente tapado y esto queda como estacionamiento de la Clínica Internacional, pero no es un estacionamiento abierto, sino que es como una cochera semi-privada, porque el estacionamiento tiene una salida hacia Girón, Washington también. Entonces miren cómo el rancho más bonito y más imponente fue destruido justamente por esta cuestión de que finalmente termina en manos de una compañía de seguros que lo va a demoler hacia los años 50 con algún fin de construir algo, pero al final no se logra construir no se llega a hacer una construcción y se queda así como cochera. Y atrás pues ustedes saben que está la Clínica Internacional y todas sus dependencias. Pasemos ahora al famoso, no es famoso, porque a veces uno pasa por Paseo Colón y lo último que ve es el edificio Colón, pero el edificio Colón tiene muchísima historia, justamente porque el edificio Colón vendría a ser el cuarto rancho, se construye sobre el cuarto rancho de la familia Sanguinetti, que no llegó a tener descendencia y que vendieron estas propiedades. Y este edificio viene a ser el edificio Colón. Vamos a hablar un poquito de su historia, que es bastante interesante, y por qué tiene esta apariencia este edificio. Bueno, ya habíamos adelantado que era perteneciente a la familia Goyeneche. Y justamente, esta es una de las propiedades que fue adquirida hacia 1943. Mejor dicho, primero se le vende a Natividad Carpio de Raceto. Todos son familia, Raceto, familiares, Oda también, luego vienen otras familias más, los Goyeneche. Por ejemplo, después vamos a ver que ellos también están emparentados con otras familias de Paseo Colón. Entonces, hacia 1928, el que adquiere esta propiedad es Andrés Dazo. Ya habíamos hablado de Andrés Dazo, que era socio comercial de Sanguinetti. Dazo lo tiene desde 1928 hasta su venta en el año 43, que fue adquirido por el señor José Gugliani Recosi, que era peruano y por nacionalizado peruano, era italiano, ingeniero, soltero, vecino de Lima. Y él se lo vende a la señora María Dolores de Goyeneche Silva. Ella es francesa, pero ella pertenecía a la famosísima familia Goyeneche, que tenían títulos de nobleza, como ustedes saben, ¿no? Eran condes de Huaki, eran condes de Gamio, tenían varios títulos nobiliarios, y justamente María Dolores de Goyeneche había nacido en Francia porque los Goyeneche, una parte de los Goyeneche se mudaron hacia Europa durante el Oncenio. El mismo Goyeneche murió en España y todas sus propiedades que tenía en Montserrat, en el centro de Lima y en estas partes, las tuvo que ir dividiendo, ¿no? Él prácticamente era dueño de muchas propiedades que él no visitaba ni sabía en qué situación estaban. La señora Goyeneche compra esta propiedad y decide construir un edificio de departamentos. Estamos hablando del año 46, en que se compra el terreno, se demuele y se manda a construir el edificio Colón el año 49. Es un edificio que tiene unas características interesantes y nuevamente vamos a leer la arquitectura y la historia de este edificio. Según la descripción del edificio, como ustedes pueden ver, tiene varios pisos. En Paseo Colón no habían edificios y estos son los primeros edificios que se van a construir. Y el edificio Colón tiene una
contradicción que hay en la arquitectura que muchas personas siempre han notado, ¿no? Que por un lado es un edificio moderno que tiene todos los servicios más avanzados de la época y por el otro lado tiene una fachada de estilo neocolonial. No solamente eso, el nombre de Colón, porque está frente al monumento de Colón, y en la parte superior, en el tímpano, están las 3 carabelas, que es un detalle muy bonito, pero está cubierto con muchísima pintura. Nos habla de un edificio que muestra la modernidad por dentro, pero por fuera todavía mantiene ese carácter del neocolonial. Y justamente la señora Goyeneche era una persona que venía de una familia tradicional, de una familia con títulos nobiliarios, y que tenía un fuerte vínculo con España, con Europa, y conservaba todavía, digamos, esa impronta cultural. Así que el edificio no podía perder la personalidad a pesar que era un edificio moderno, porque era un edificio que no solamente tenía un sótano, tenía cocheras, tenía 7 pisos, tenía depósitos y almacenes, tenía 2 locales de renta, que eran estos de aquí, estos 2 que eran alquilados a las empresas, y tenía ascensor, tenía quemador, como los edificios en los años 40 comenzaron a tener el sistema, bueno, un poco antes tuvieron el sistema de quemar la basura dentro de los edificios, había un lugar donde los vecinos se echaban. Si ustedes han podido entrar a todos los edificios que están en la avenida Wilson, los antiguos, todavía tienen el sistema de lo que llaman el quemador de basura, el incinerador. El edificio que está en la esquina de la avenida Tacna con la avenida Nicolás de Piero, el edificio Monteblanco, tiene quemador. El edificio Wilson también. Este también tenía su quemador de basura. Entonces tenía todos los avances modernos, pero mantenía todavía la arquitectura, ¿no? O sea, eso nos habla siempre de eso que se mantenía todavía en los años 40, que eran, digamos, los últimos edificios en estilo neocolonial, pero que combinaban lo moderno. Entonces, en cada piso habían 2 departamentos, había una rampa que era para los automóviles, que lo hemos visto en la foto anterior, una rampa para que bajen los automóviles, que está aquí. Tenía además los locales, almacenes, una galería, escaleras, los ascensores, el botadero, que era el cuarto antes del incinerador, tableros eléctricos, tenía también lo que es cada departamento, había un departamento para el conserje, con una sala, dormitorio, baño, cocina, closet y un balcón para el servicio, hacia la parte de atrás. Además, estaba en la zona de servicio, había también el vestíbulo, living room, comedor, antecámara, es decir, estos departamentos gozaban de todas las comodidades y eran muy modernos para su época. En el 6º piso también se había colocado una escalera compuesta, había un hall, ascensores y todos los tableros eléctricos, central telefónica, tanque de agua, y un cuarto de depósito para las maletas, porque los que recibían visitas guardaban las maletas o los equipajes en esa zona. Entonces, este edificio hacia el año 49 era uno de los edificios más modernos de Lima, pero mantenía esta fisonomía. Fue construido por la compañía de Vargas Prada, que hizo muchos edificios en Lima. Entonces, cuando se construye el edificio Colón, que hasta el día de hoy existe y es uno de los edificios más bonitos de Paseo Colón, de los modernos, pero también uno de los que pasa más desapercibidos, justamente esto después hacia los años 70, la misma dueña comienza a independizar los departamentos y los termina vendiendo. Entonces ya los departamentos son independientes. ¿Ya? Hacia el año 72 se independizan primero los departamentos del 2º, 3er y 4º piso, los almacenes y el sótano. Y si ustedes se acercan a esta portada de Paseo Colón, del edificio Colón, van a encontrarse pues prácticamente, podrían estar fuera de una iglesia, de una casa virreinal.
Ahí funcionaron muchos negocios, empresas sobre todo de venta de ferretería, refrigeración. El local de las cocinas Surge estuvo ahí más o menos hasta los años, un buen tiempo, muchos años estuvo ahí funcionando Surge, que fue una de las marcas más olvidadas de nuestra historia, ¿no? Marca nacional. Y también funcionó la compañía Gibbs. Todos estos locales actualmente funcionan pizzerías, bares, librerías, es decir, han ido cambiando de rubro los negocios, pero este edificio mantiene todavía la fisonomía de su época. La única variación que tiene es en los pasajes, en los vuelos también se mantiene la fachada. Y vamos al último edificio que a nadie le hace caso, pero es que es un edificio de los años 80. Este edificio vendría a ser el último chalet del Paseo Colón. Este edificio que actualmente vemos fue parte de lo que después, bueno, en los años 80 se construyó acá el edificio de la cooperativa Copemartín. Ustedes saben, no sé si sepan lo que pasó con las cooperativas en los años 80, ¿no? La mayoría quebró, tuvo quiebras. Una de esas era la cooperativa San Martín de Porres, que construyó este edificio para su local. Era la cooperativa de ahorro y crédito Copemartín número 85, adquirida en el año 80 y construida su sede en el año 87, en la época más difícil económicamente del Perú. Después pasa a otros dueños como la Universidad Tecnológica del Perú y así. Esto ya queda ya como un edificio moderno que ya tiene otras connotaciones, digamos que la historia de aquí sí se ha perdido. Son las cinco propiedades que hemos estado revisando aquí y vamos a hacer una reflexión final sobre lo que es el Paseo Colón en la cuadra 2. En la cuadra 2, hacia el lado izquierdo, se inicia como un proyecto moderno de vivienda fomentada por un empresario extranjero que finalmente va a ir subdividiendo las propiedades. Cada propiedad va a caer en distintos dueños y la van a destruir. Solamente queda la casa, que es la Casa Raceto, que es el local de Acción Popular. Todo lo que son los pasajes se transforman en zonas independientes y en algunos casos son adosados a la propiedad, como en el caso de la propiedad de Raceto. Todas estas casas también tienen espacios que aún siguen manteniendo la tradición de las familias antiguas, como los oratorios, las viviendas y las habitaciones para la servidumbre, las salas, las zonas de servicio. Es decir, lo que se intentó hacer en este pequeño proyecto habitacional que tuvo Sanguinetti es una propiedad moderna para su época, pero que finalmente por la falta de que siguiera en manos de los mismos dueños se va transformando. Y esta propiedad, toda esta manzana es distinta a las otras manzanas que hemos visto en Paseo Colón, porque esta sí es la que fue más intervenida, más demolida y que perteneció prácticamente a un solo dueño. Todas las otras manzanas no eran de un solo dueño, tenían varios dueños, pero esta sí le perteneció completamente a un solo dueño. ¿Por qué? Porque este fue una parte de lo que sobró del Fondo San Martín. Cuando se construye, este pedazo quedó como una isla y se vendió como tal. Por eso que en la parte de atrás también tiene un pasaje que lo hace independiente. Las familias que habitaron aquí fueron familias importantes, no solamente estuvieron los Goyeneche, los Dazo, los Raceto, Sanguinetti y algunos familiares de Sanguinetti, la familia Dali, la familia Albizuri. Había gente que ellos eran dedicados a negocios, empresas de la banca, la agroindustria. En Paseo Colón ya les hemos explicado que muchos vecinos de Paseo Colón se registran como hacendados, pero como no usan la palabra hacendados, se registran como agricultores o como mineros, como el caso del señor Ayania, ¿no? Hemos visto que él se registra como minero, o como ingenieros, o como abogados profesionales.
pero en este caso se registran como agricultor, por ejemplo, ¿no? En el caso de la familia Albizuri. Y finalmente, vemos también que esta pequeña franja ha perdido prácticamente todas sus características originales, pero no quiere decir que no tenga historia. El Paseo Colón tiene historia en cada extremo. Ya en la próxima charla vamos a hablar de las últimas cuadras donde vivieron familias muy importantes de Lima, intelectuales, abogados, periodistas, médicos, ingenieros. O sea, lo mejorcito de Paseo Colón, de los profesionales vivieron de las cuadras siguientes. Vamos a ver, vamos a sorprender a todas las personas que vivieron en la última parte de Paseo Colón, que viene a ser la cuadra 3 y la esquina con la Plaza Bolognesi. Por eso estamos haciendo las charlas cuadra por cuadra. Y yo les agradezco que hayan venido a ver esta investigación. Estamos esperando que de todas maneras se pueda publicar y se pueda hacer algo más relacionado, digamos, con el entorno, porque el Paseo Colón no lo podemos entender solamente por manzanas, sino que como las familias de Paseo Colón están emparentadas, muchas de ellas, terminan haciendo una pequeña sociedad de vecinos que se va a perder hacia los años 40. Porque en el caso de la familia Goyeneche, por ejemplo, que construyen el edificio hacia 1949, ya no lo hacen con propósito de habitación, sino lo hacen con propósito de ser un edificio de renta. Y ya lo ven ya como un negocio, no lo ven como una casa donde van a vivir ellos. Entonces, es más, los mismos vecinos que vivieron en el rancho original de los Sanguinetti registraron su dirección y domicilio en estas casas, y sus fiestas y sus reuniones y sus recepciones, todo lo hicieron en esas casas. Pero esas casas no tenían ninguna relación con los grandes palacetes que habían al frente. Entonces, estudiar esa dinámica que hay entre dos tipos de edificios, ¿no? Desde edificios muy suntuosos como la Casa Bosa, la Casa Vice, frente a unos edificios más pequeños y digamos más sencillos, pero que por dentro tenían todas las comodidades, también nos habla de cómo la sociedad se va a ir mostrando en distintos sectores, ¿no? Además que recordemos que la familia Goyeneche, que hace inversiones en Paseo Colón, es una de las familias más importantes de la época incluso colonial y republicana, ¿no? Entonces yo ahí un poco dejo la reflexión, hay bastante todavía que revisar de estas propiedades, pero esto es lo que les podía hablar de esta cuadra, que es la cuadra 2 de Paseo Colón, avenida 9 de diciembre. Y bueno, muchas gracias.